Habíamos dicho que tenemos que hablar del ejército nuevamente. Naturalmente que no en su función bélica, sino que en su función económica. ¿Qué ha pasado con el ejército? Todos lo sabemos. El tema de los pasajes. Se compran los pasajes caros, se devuelve, se compra uno normal y con el excedente, con el diferencial, viajes a lugares turísticos, buena vida. Eso da, por ejemplo, para llevar a la cónyuge, a unos hijos, es que, no sé. Y se van a distintas ciudades. La diferencia es tan grande, pero tan grande, que les da para varios días de solaz, de tranquilidad. Eso por una parte. Lo otro, el general Fuente Alba. General Fuente Alba que usó y abusó de los gastos reservados. La pregunta es, claro, lo del general Fuente Alba fue grotesco. No, era una especie de... Parecía el Rey Sol, Luis XIV. Con una corte a la chilena, claro. No era el Palacio de Versalles, pero la cantidad de mayordomos, cocineros, ballet, en fin, choferes, autos a disposición, impresionante, todo pagado con gastos reservados. Ahora, yo le digo una cosa, para la inteligencia, para la contrainteligencia, no quedaba un peso. Todo era para el glamour del general. Un general que, claro, todos lo decían que era un general de salón, que le gustaban las alfombras, la cosa mullida. Eso, por otra parte, el uso de los gastos reservados. Yo quiero también decir que habrá que investigar cómo usaron los gastos reservados los anteriores comandantes en jefe, porque posiblemente no haya sido con la ostentación del general Fuente Alba, pero también los pueden haber usado para otros fines. Y lo tercero, ojalá que se investiguen los gastos reservados de los civiles, porque ya que estamos en gastos reservados, investiguémoslos todos, y no solamente una parte. No para que haya empate, sino que para que se termine el festín. ¿Se podrá terminar el festín? Eso. Nosotros hace ya un buen tiempo dimos a conocer un informe interno del ejército, y ese informe está firmado por un coronel, Alejandro Villagra, pero este coronel ahora es general, y por una abogada que se llama Lisette Granifo. Este informe jurídico pretendía determinar si es lícito o no este asunto de los excedentes, si la plata era de las personas que habían cambiado los pasajes y si es que es legal o tienen la obligación de devolverlo cuando cambiaban los pasajes y se echaban la diferencia al bolsillo. ¿Y saben lo que determinó el hoy general Alejandro Villagra y la abogada Lisette Granifo? Que no es obligación de devolver los excedentes, que la plata es de ellos y que pueden usar, gozar y disponer de ella a su antojo, como diría un abogado civilista. Pero resulta que Romy Rutherford, la ministra, tiene una opinión distinta. Y ahí está el problema. Y como ella es la que resuelve este asunto y no la abogada Lisette Granifo, ni el hoy general, tan complicado. Entonces queda como un informe que podría ser amuñado y tirado al tacho de la basura. Así está la cosa. Una porquería de informe para la ministra Romy Rutherford. ¿O no, Eric López? Hola. Hola, ¿cómo están? Eric. Buen día. Muy buenos días. Efectivamente, en el triturador de haber quedado ese informe que, como usted señalaba, lo habíamos dado a conocer acá en Bio Bio en la radio. Hubo reacciones ante este informe que pretende justificar justamente estos gastos, estas devoluciones en la compra de pasajes, que para la ministra Romy Rutherford significan fraude al fisco. Así de simple, y por esa situación tiene al menos 10 personas procesadas en lo que es esta arista por el uso de los pasajes al interior del ejército. Según el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, el independiente Carlos Bianchi, la explicación del ejército solo pretende convertir como algo normal un acto poco ético a lo menos. Esta situación tendrán que determinarla la justicia, los tribunales, establecer si efectivamente es o no legal la forma en que se llevaban adelante estos procesos. La pregunta que uno tiene que hacerse adicionalmente a esto, si esto es éticamente moral, y yo creo que es absolutamente inmoral, es de un grado de abuso extraordinario, es una situación que por más que pretendan hacerlo ver como un hecho legal, claramente es inmoral.
¿Qué dice este informe? El personal comisionado al extranjero ha cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento y cartillas institucionales de 1993 y de 2013. Concluye, reitero, este documento elaborado por el Ejército, que fue respaldado por el exdiputado de la UDI, Ignacio Urrutia, quien pidió no enjuiciar a las autoridades cuando sus actos están, a su juicio, apegados a la ley. Si el ejército tiene una reglamentación la cual permite hacer ese tipo de viaje, no debería ser ilegal, digamos, porque es la reglamentación que tiene el propio ejército, independiente que pueda ser moral o inmoral, digamos, pero es la reglamentación que tiene el ejército y por lo tanto esa reglamentación hay que respetarla, pero no me parece que hoy día se puedan condenar a oficiales del ejército por una reglamentación que existe dentro del propio ejército, digamos. Recordemos que el caso Pasajes está paralizado. ¿Por qué? Porque el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, que está ahí como en calidad de inculpado, ¿cierto?, procesado en esa arista por el uso de estos pasajes, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que paralizó la causa respecto a él. Incluso él estaba citado en enero, el 18 de enero, para prestar declaración ante la ministra Rutherford y no lo hizo debido a que el Tribunal Constitucional paralizó esa arista. El presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, sostuvo que un escándalo institucional de la envergadura como este millonario fraude del ejército requiere una respuesta más fuerte del gobierno. El escándalo de las Fuerzas Armadas que ya no va para más. Y el gobierno es poco lo que ha dicho o nada en relación a esto. Nosotros queremos que se investigue hasta el final y que exista el máximo de justicia y que podamos, aprovechando esta coyuntura, tomar todas las medidas que se termine con esta forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas. El abogado que denunció este fraude en el ejército, Cristian Cruz, también coincidió con Tellier respecto a que debería incluso ser parte en esta causa el Ministerio del Interior, dijo. El Ministerio del Interior se querella por casos de delitos, entre comillas, comunes, de alta connotación. ¿Por qué el Ministerio del Interior? ¿Por qué el Ministerio de Defensa no se querella también en estos casos, no acciona? Es que le tienen miedo, prefieren perseguir a aquellos que andan asaltando supermercados, pero cuando los que asaltan al patrimonio fiscal usan uniforme y usan armas con cargo al fisco, ya no tiene sentido la persecución por parte de los gobiernos. Bueno, les cuento que ayer nuevamente por varias horas declaró por cuarta vez ante la ministra Romy Rutherford el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, que está procesado por dos delitos de malversación de caudales públicos que ascienden a 3.500 millones de pesos. Sigue en calidad de detenido en el batallón de policía militar del ejército. Destacar que él antes además había declarado en esta causa, pero ante el ministro en visita, Omar Astudillo, quien fue el que comenzó a indagar el denominado caso Milico Gate, o el uso de estos fondos del ejército. Está complicado Fuentealba y su defensa también. No apelaron. ¿Se acuerdan que contamos oportunamente que un recurso de amparo habían presentado? Bueno, venció el plazo y no recurrieron a la Corte Suprema. Dejaron todo hasta ahí. No apelaron tampoco al auto de procesamiento. Están viendo cómo direccionar la defensa debido, esta es una opinión, a la contundencia de los antecedentes que expuso la ministra Rutherford en su auto de procesamiento, donde por supuesto Fuentealba reconoce el uso de gastos reservados de manera irregular. Él lo describe, yo creo, como que él lo estaba haciendo bien, pero todo esto ha significado todos los detalles que hemos contado durante todos estos días, y se le puede abrir otra ventana complicada al comandante en jefe. ¿Cuál? Falsear una declaración jurada ante la Contraloría. Él declaró en la Contraloría durante 3 años que, declaración jurada, ¿cierto?, que se presenta ahí en la Contraloría, el uso de gastos reservados lo hacía para inteligencia. ¿Eso lo dijo la Contraloría? A la Contraloría le dijo eso, con declaraciones juradas, están ahí los documentos. O sea, él decía que, por ejemplo, los cocineros eran los espías del ejército. Sí, una cosa así, claro. Porque para eso es, para eso le... Que en el Ritz se reunió para tal vez con algún informante, no sé. Oye, ya, entonces le mintió la... ¿Sabes que este general no se salva de ninguna? No se está muy complicado. Y además recordemos que el Ministerio Público, lentón el Ministerio Público, pero bueno, dicen que lo van a formalizar por lado de activos.
Oye, a ver, declaró el general por cuarta vez y el general parece que está knockout, ¿no es cierto? En este momento. Sí, absolutamente. General y defensa. Sí, ahí la defensa la que está knockout. complicada. El hecho de no llegar a la Corte Suprema. No, ¿para qué presenta un recurso de amparo? Va a ir a peleárselo todo ahí en el Tribunal Máximo del Ya, país. pero esta es una oportunidad, No pasó nada. Catherine Eric, para que, por ejemplo, el ministro de... A ver, aquí están cuestionados todos los ministros de defensa. Exactamente. Entonces, aquí es la oportunidad para que el ministro Alberto Espina investigue no solamente la falta de acuciosidad de los antiguos ministros, no, investigue cómo usaron los anteriores ministros de defensa los gastos reservados civiles. Espina tiene que investigar esto, el ministro Espina. ¿Y Pidió cómo lo audiencia usaron con las la, subsecretarias? pidió audiencia con la ministra Rutherford ¿Qué? para... Vamos a ver qué es lo que nos va a decir después de esa audiencia. Sí, sí, más que la No ha audiencia. dicho que... No necesita audiencia para investigar cómo han gastado cómo han usado los gastos reservados los anteriores ministros Bueno, Espina y los podría... subsecretarios. Espina lo que tiene que hacer, además, es reunirse con Consejo de Defensa del Estado. O sea, aquí el que representa al Ministerio de Defensa, el que representa al Estado en este momento, es el Consejo de Defensa del Estado, que es el creyente. Y ojo, a la luz de los antecedentes, me imagino que el Consejo de Defensa del Estado ya está estudiando ampliar la querella que presentaron en su oportunidad. Hay un dato, el ejército se opuso a la libertad de Fuente Alba en la Corte. Sí, eso es un dato, gesto es un gesto. importante. Y yo creo que es bueno que se importante, sepa. Y se inhabilitó, cosa que muchas veces no lo hacen. Se Que inhabilitó. son de una cara de palo. O sea, no se inhabilitan muchas veces. El ministro del ejército se inhabilitó. Y el ejército alegó en contra de la libertad de Fuente Alba. Digámoslo también, Sí, porque sí, hay que decir todo lo que ha ocurrido acá. Fuente Eso Alba es. está solo. No, ese sí que está abandonado. No por el caso como Juan Emilio Cheire. Juan No. Emilio Cheire no está solo. No. Eso es una diferencia. Ahora, podría ocurrir también que... mira, Fuente Alba tuvo un gesto. Cheire, ¿por quién está ayudado desde el punto de vista del lobby? Por sus vínculos con Ricardo Lagos, fuertes vínculos con Ricardo Lagos, tiene la asesoría de Imaginación, Enrique Correa. Enrique Correa. Empezó a asesorar Enrique Correa a Fuente Alba y tú sabes que Fuente Alba después lo despidió. También es un gesto de Fuente Alba. Decir, ya, me lo voy a enfrentar solo, no quiero lobistas. Y lo despidió. Lo que no deja de ser interesante también, como gesto, más allá de todo lo que cometió Fuente Alba, que ahí está y lo hemos dicho en toda su magnitud, pero también hay que contar todo, porque de eso se trata. ¿Está solo? Sí, está muy solo. No tiene... Lo que pasa es que tampoco era muy querido al interior del ejército. Y además toda la cúpula del ejército se fue. A ver si ya de la gente de Fuente Alba no está quedando queda nadie. nadie. Pues si se fueron 21 generales a principios de año y antes ya se habían ido otros. Desde el círculo de General Martínez, el actual comandante en jefe del ejército, la crítica, y desde que antes que se registrara el procesamiento de Fuente Alba, era que todos los casos de corrupción, de corruptela en el ejército, habían partido durante el mando de Fuente Alba. Mira, no. Porque No, si a porque los hay anteriores harto, excomandantes les pasaban plata y un suple, es que ahí allá hay una cultura que está en el ejército. Exactamente. Que probablemente No, le digo Fuente Alba yo, era lo más yo evidente. estoy diciendo que lo que el sentido que tenía que respecto a Fuente Alba. A mí me encantaría que se investiguen todos los viajes, todos, con esta modalidad increíble que tenían. En segundo lugar, que se investigue el uso de gastos reservados de todos los anteriores comandantes en jefe. Que se investigue el uso de gastos reservados del Ministerio de Defensa y de los subsecretarios. Y de los gastos que tiene Presidencia y otros organismos. Para aclarar esta cuestión y se termine la fiesta y el despilfarro. Y ojalá que no haya despilfarro en la Presidencia o donde sea, pero que se investigue. Y que no sigan mintiéndole a la Contraloría. No, Sería esto bueno están ahí los documentos, los publica el diario La Tercera, los publicó hoy día respecto a estas declaraciones juradas que presentó consecutivamente cuando estuvo al mando del ejército el general Fuente Alba, donde declara, declaración jurada, reitero, diciendo de que se utilizaron los gastos reservados para inteligencia. Y él ahora le dice a una jueza que no, que utilizó para comprar regalos, para pagar sobresueldos.
Ojalá que Complicado. en materia de juramento el general Fuentealba haya mentido en esto y no en los otros juramentos. El Eso defender de a la patria. rendir la vida si fuera necesaria, por ejemplo, si fuera necesario, porque si no ya estaríamos. Complicado. Sí. Gracias. Que no haya guerra nomás. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio Radiograma.